a nuestros oyentes les decimos que el tema central, creo que un 90% lo vamos a concentrar frente al tema de las consultas que tendremos este próximo 13 de marzo. Hablamos de Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo Colombia. Tendremos, por supuesto, la explicación de cada una de esas consultas, por supuesto, lo que significa este mecanismo y el respectivo análisis. E igualmente al final hablaremos de las legislativas que ya fueron abordadas en amplitud en otros 2 capítulos justamente con nuestros protagonistas de hoy, hablando de nuestros coordinadores académicos. Bueno, decano, ¿cómo titularía usted lo que significa en materia de consultas este próximo 13 de marzo? Misma pregunta para la profesora Andrea y posteriormente también para el director del Instituto de Estudios Políticos. No, yo le diría al director del Instituto de Estudios Políticos que responda primero, porque si no le robo el titular, porque él ya en un pasado programa, él acertadamente lo llamó las primarias presidenciales de Colombia. Yo creo que estamos inaugurando este mecanismo de consultas como una especie de primarias, pero creo que también que otra posible título para esto podría ser la crisis de los partidos y la prevalencia de los liderazgos personales. Yo estaría de acuerdo con lo que hay frente al análisis. No sé si Juan Carlos quiere empezar, pero bueno, meto ahí la cucharada. Me parece pues desafortunado que el protagonismo se lo hayan llevado las coaliciones y no el Congreso, pues que es en realidad lo que nos convoca a estas elecciones del 13 de marzo, que es la elección de Senado y Cámara, pero se están ganando el protagonismo y sí creo que sirve mucho para perfilar a los candidatos, pues viendo inclusive en la última encuesta que Fajardo aumenta en intención de votos frente a lo que había sido Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández no va a ser parte de estas consultas de las coaliciones y eso hace que, digamos, que se desvanezca un poco en el escenario público y que pierda fuerza de la que estaba ganando sorpresivamente este candidato y que Fajardo sea el que ya esté punteando, digamos, como contrincante a Petro en las encuestas, tiene que ver con este fenómeno de las consultas interpartidistas y de las coaliciones, y de acuerdo con Luqueji que lo que estamos presenciando es una crisis de los partidos. Vimos que hay muchísimas opciones, en esta consulta estamos depurando a 15 candidatos para quedarnos con 3, y eso pues ya es un gran número que vamos depurando, pero en un principio estábamos hablando de 38 candidatos a la presidencia y eso era pues demasiados como para este escenario, pero bueno, vemos que eso, que es el tema de los protagonismos personales por encima de los partidos, que se están ganando, que se están, digamos, disputando pues como la luz frente a lo que significa el Congreso y dejando de lado la importancia del Congreso, y que sí sirve para mostrar a unos candidatos por encima de otros, lo que muestra que Fajardo está subiendo pues en las encuestas en detrimento de Rodolfo Hernández, que iba segundo pues como en las encuestas. Agregaría eso. Yo le agregaría a las observaciones que han hecho ya Andrea y el decano Luqueji, el que en efecto pues es un comienzo de primarias criollas que tienen de criollo el hecho de que no incluyan a todos los partidos, ¿no? Pues que no sean ni obligatorias ni incorporen de esa manera a todos los competidores que tengan candidatos a la presidencia. Entonces son optativas, ¿no? Eso sigue dejándolo pues como en una especie como de bache en esa implementación de este mecanismo electoral. Ahora, yo creo que en todo caso, si hay efectivamente un enlazamiento entre las consultas interpartidarias y la votación por las listas de Senado y Cámara, eso, a pesar de estar de acuerdo con la observación sobre el debilitamiento de los partidos, paradójicamente puede fortalecer la presencia de coaliciones un poquito más estructuradas en el Congreso. Y si bien no son coaliciones de partido, en todo caso sí serán grupos parlamentarios que podrán eventualmente funcionar de una manera muchísimo más ordenada respecto al presidente o a la fórmula presidencial que quede elegida en el mes de mayo o en el mes de junio, ¿cierto? Entonces yo creo que efectivamente... Sí. La cucharada, porque creo que eso aplica solamente para el pacto histórico porque tiene lista cerrada. Para los otros lo que estamos viendo es casi que una cacería interna y un desmembramiento. Lo que ha ocurrido con el Partido Verde es impresionante.
con la coalición Centro Esperanza versus Partido Verde, Verdes con el pacto, digamos, el Partido Verde se pegó una desmembrada impresionante, pero el pacto sí estoy de acuerdo contigo que está fortaleciéndose con una lista al Congreso, digamos, al Senado y a la Cámara, por el hecho de haber apuntado a la estrategia de lista cerrada. O sea, si va a haber algún ganador en torno a lo que se va a hacer como perfilamiento de una nueva fuerza política en estas elecciones como una colectividad, sí creo que va a ser el pacto histórico de cara a esa estrategia de lista cerrada. Pues yo estoy de acuerdo con la observación, pero sin embargo yo le agregaría ese matiz como de, a pesar de que sea una, digamos, una lista, tanto la de Verde Esperanza, digamos, de Centro Esperanza, como la de el Equipo por Colombia, consultas que tienen múltiples listas al Senado, sin embargo, sí hay, en términos como de posicionamientos políticos en el espectro, digamos, político del país, en todo caso, hay ya como una señal para quienes quedan electos del horizonte en el que pueden trabajar. Entonces, si bien eso no ordena drásticamente el sistema de partidos y no hace, digamos, no establece pues como una especie de lógica de disciplina de perros en las coaliciones que acompañen estas consultas internas, en todo caso sí da unas señales que yo simplemente las estaba poniendo para matizar también lo de la crisis de los partidos, porque a pesar de que efectivamente reconozco que hay una crisis, hay un debilitamiento, hay un achicamiento de todos los partidos políticos, en todo caso está este nuevo fenómeno coalicional que incluye las consultas, pero también incluye la elección de senadores y representantes a la Cámara, va a empezar a enviar unas señales que tendrán que ser objeto de análisis posteriores, pero que en todo caso no son todas en términos de debilitamiento del Congreso, a pesar de que sí de debilitamiento de los partidos políticos. Ahí yo agregaría, hay una encuesta adicional de Guarumo que está mostrando intención de voto para el Senado, que me parece muy interesante para analizar en este contexto, y es que esa encuesta de Guarumo muestra que sigue existiendo, las maquinarias siguen siendo un factor importante para determinar el voto al Senado, y digamos que una de las esperanzas a la transformación del Senado era que de la cara con la consulta al Senado iba la de las coaliciones y que iba a ganar mucho protagonismo el pacto histórico, como la encuesta de Inbamer lo muestra, que el pacto histórico es el que mayor tiene intención de voto de esas tres coaliciones, y se creería que eso generaría un arrastre de votos para Senado y Cámara, y en ese sentido ampliaría la representación de esos partidos, pero esta encuesta Guarumo muestra devastadoramente que el Partido Conservador sigue teniendo mayor intensidad de voto para el Senado, seguido por el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Liberal, que son los partidos, digamos, de la maquinaria y partidos tradicionales. Entonces sorprende ver que las coaliciones, digamos, sí van a tener intención de voto por el pacto, pero como si eso no afectara al Senado. Eso me parece como un poco preocupante de cara a lo que va a ocurrir el domingo. Bueno, les pongo algo a nuestra invitada y nuestros coordinadores académicos. ¿Qué tal 2 minutos para que caractericemos cada una de las consultas para nuestros oyentes? Porque recordemos que para las elecciones, cada persona que llegue a los puestos de votación dispuestos en el país, pues dispondrá para seleccionar Cámara y Senado, pero tendrá que decirle a los jurados, quiero votar por una consulta, Pacto Histórico, Centro Esperanza o Equipo Colombia. Y ahí es donde se determinará este hecho importante. Y arbitrariamente le asignaré para que nos caractericen a nuestra invitada y nuestros coordinadores académicos, justamente que en 2 minutos nos hagan esa respectiva caracterización, y posteriormente les voy a preguntar en qué se parecen, en qué se diferencian, dónde están los partidos y las maquinarias en las consultas, si es que están, y por supuesto al final ese relacionamiento del cual ustedes nos hablan con el tema central de las legislativas. Entonces, decano Luqueji Gil Neira, ¿usted nos puede hablar o cómo caracterizaría al Equipo Colombia? A ver, el Equipo Colombia es una especie de coalición que tiene el reto de darle continuidad a lo que ha sido el gobierno del presidente Duque y lo que ha sido el gobierno del presidente Álvaro Uribe en su momento, sin aparecer como los herederos del gobierno Duque por el obvio desgaste que tiene la imagen presidencial en este momento. Esa es la primera caracterización que yo realizaría.
Eventualmente, y eso será de pronto punto de discusión más adelante, se ha presentado como el gobierno de la derecha. Lo que pasa es que categorizar en Colombia el concepto de derecha, centro, izquierda, habría que profundizar un poco más. Ciertamente tiende a haber una tendencia en respaldar un ejercicio más fuerte de la fuerza respecto a los distintos conflictos sociales y políticos que existen en el país y una crítica muy fuerte al proceso de paz. Tal vez en ese sentido podría entenderse como un gobierno o como una coalición de la derecha, pero existen muchas otras variables para poder calificar a una tendencia política de derecha que por lo menos ahí uno comenzaría a pensar que no obedece tanto a poder centrarlo ideológicamente tan claro ahí. Esa sería básicamente la caracterización que yo haría. Aspiran a ser el heredero del actual gobierno sin que quede de entrada, sin soportar, digámoslo así, el desgaste que implica el asumirse en este momento como heredero del gobierno Duque. Profesor Juan Carlos Arenas, hablemos entonces de cómo caracterizaría usted a la coalición Centro Esperanza. Bueno, una caracterización muy sucinta que podría hacerse de este grupo que junta a diversas alternativas, yo creo que efectivamente ubicadas en el espectro político de centro, un poquito más del centro a la derecha, sería que primero es de una composición muy variada y en algunos aspectos bastante contradictoria, ¿no? Segundo, digamos, otra característica que tiene el énfasis desde las diversas orillas que componen esa coalición en el tema de la anticorrupción, el mantra de la anticorrupción. Pero también eso se acompaña de una tercera característica que los diversos integrantes de la coalición han expuesto en niveles y grados diferentes, que tiene que ver con cierta lógica de pragmatismo a la hora de diseñar o proponer políticas públicas o programas de gobierno a la ciudadanía. Digo ahí que también en eso hay una especie como de elasticidad en ese pragmatismo, en el sentido en que uno puede encontrar una lógica más o menos pragmática muy, digamos, muy patente en un candidato como Alejandro Gaviria, en el que básicamente tiene el reconocimiento de que el ejercicio de la política, el ejercicio de la política electoral procura llegar a acuerdos, y también una lógica como de pragmatismo más en el sentido de propuestas políticas que se orientan a reforzar sobre todo la capacidad de ejecución, la capacidad de gestión gubernamental que pueden mostrar los diversos integrantes de esta coalición. Y una última característica que también me parece relevante es que todos están montados también en grados variables, pero más o menos coinciden en el asunto de que son una coalición que promueve reformas graduales, no bruscas, no cambios bruscos, sino cierto gradualismo y cierto incrementalismo en ese proceso de reforma en diversos temas estratégicos en el país, ¿no? En el tema de la salud, en el tema de la transición energética, en el tema de la transformación también de cierto modelo, digamos, de ajustes en el modelo económico, con el que en general están de acuerdo más o menos casi todos, pero en el que lo que tratan de resolver o de ofrecerle al país es que tiene una propuesta que asusta menos que los cambios radicales. Y obvio, significa que la caracterización del pacto histórico le corresponde a la profesora Andrea. Claro que sí. Bueno, ahí frente a la afiliación, digamos, derecha-izquierda, me parece que es útil. La Fundación Pares utiliza los conceptos derecha, centroizquierda e izquierda, y yo creo que el pacto histórico claramente representa a la izquierda en esta coalición, aunque no creería yo que es una izquierda pues ni radical ni de cambios bruscos, o sea, que sigue dentro de la lógica del incrementalismo que el profesor Arenas mencionaba. Sin embargo, se distancia del centro, pues con la coalición Centro Esperanza, y se distancia del centro derecha, yo llamaría centro derecha,
la coalición Equipo por Colombia, porque son muy críticos de la inversión extranjera. Yo diría que esa es como la piedra angular que los distancia de las otras dos. Son muy críticos de la inversión extranjera y la agenda es más por propender por cuidar la industria nacional, pero tienen en común con el Centro Esperanza la lucha contra la corrupción y la defensa del acuerdo de paz. Entonces ahí tienen, digamos, mucho que compartir con Centro Esperanza, pero ese punto de la inversión extranjera que tanto la coalición Equipo por Colombia como Centro Esperanza defienden, el pacto histórico es muy crítico, pues como de darle prioridades a inversión extranjera. Recordemos que en esta lista está Gustavo Petro, Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Urana, sí, que es del partido MAS y Alfredo Saade, que representa pues toda esta visión del cristianismo. Entonces ahí digamos que una muestra muy heterogénea, y eso es como una de las apuestas que tiene el pacto de recoger varios movimientos sociales y de base de distintos espectros ideológicos para configurar lo que ellos llaman un pacto histórico, un bloque histórico en el poder, pues que pueda generar unos cambios estructurales. Bueno, y a partir de esta caracterización, pues la invito y los invito para que conversemos de un tema, o mejor, ustedes conversen de un tema. Los partidos, con sus respectivos equipos, o con sus maquinarias, o con su capacidad de gestionar votos, como lo queramos llamar, ¿dónde están? ¿Dónde tiene mayor presencia? Señor decano, ¿usted qué diría? Y por supuesto los demás pueden compartir la conversación. A ver, yo creo que tal vez lo decía Andrea un poco al comienzo de esta, Andrea y Juan Carlos al comienzo de esta conversación. La dinámica de estas consultas se va a atravesar con las elecciones de Senado, o mejor dicho, esta consulta se le atraviesa un poco a las elecciones de Senado y Cámara, donde ha sido mucho más tradicional que la maquinaria, entendiendo pues por maquinaria los votos que básicamente están, que tienen ciertos equipos y movimientos o partidos políticos a lo largo del tiempo. Las maquinarias funcionan mucho más, o funcionaban generalmente, tradicionalmente mucho más, que en las elecciones a Senado y a Cámara de Representantes. El fenómeno que, por ejemplo, nosotros vimos en el año 2018 en las elecciones es que existieron algunas cabezas de lista que fueron grandes electores. El caso más claro es el de Álvaro Uribe, que combina parte, digámoslo así, de su figura con parte, digámoslo así, del haber estado en el poder por lo menos durante 8 años, y el fenómeno de Antanas Mockus, que encabezó la lista de Alianza Verde y que fue la segunda mayor votación por una persona al Senado de la República. Entonces, claro, ahí hay una estrategia que se está jugando. Los partidos políticos en principio le estaban intentando jugar a las cabezas de listas como para tratar de conjugar lo que es maquinaria más tener una figura que jalonara los votos. En este caso, pues realmente son pocos los partidos que tengan figuras de esas dimensiones. Claro, lo apostó un poco más verde el Centro Esperanza con la candidatura de Humberto de la Calle. De alguna manera es como una de las figuras ahí que jalonan mucho más claramente, pero en las otras listas no es fácil encontrar estas grandes figuras nacionales que impulsen el resto de la lista. Entonces, los partidos, y esta es otra característica, y voy a dejar ahí para darles espacio también a mis compañeros, es importante analizar cómo muchos de los candidatos que eventualmente están en las consultas no tienen en teoría estructura de partidos que lo respalden. Un ejemplo, Federico Gutiérrez en teoría no tiene una estructura de un partido que lo respalda. Federico Gutiérrez se presenta como un candidato que va por la calle haciendo su campaña, al igual que, por ejemplo, lo puede hacer, entre comillas, Sergio Fajardo, que dice: yo no tengo un partido que me respalde, yo voy por la calle haciendo mi campaña. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Equipo Colombia, sí es muy claro que hay estructuras partidistas que están detrás. Necesariamente, así el Centro Democrático le haya dicho a sus militantes que no voten en la consulta, creo yo que probablemente los militantes del Centro Democrático sí van a votar en la consulta, como van a votar Cambio Radical, como van a votar el partido o una parte del partido de la U, ¿cierto? En esas consultas. Ahí es claro la existencia, digámoslo así, en los partidos mucho más consolidados. Lo mismo sucede en las otras, particularmente lo que era la estructura del Polo Democrático, lo que era el Partido Alianza Verde
o lo que es el Partido Liberal fraccionado probablemente, que también jugará como estructura partidista en las consultas. Sí, yo estaría de acuerdo con esas observaciones, sobre todo para la coalición de Equipo por Colombia. Evidentemente, Peñalosa con Dilian Francisca Toro detrás tiene el caudal electoral del partido de la U, Char, Cambio Radical, Barguil, Partido Conservador, y esos son, digamos, los partidos que son capaces de movilizar votos de maquinaria opuesto al voto de opinión. Sin embargo, una de las esperanzas de estas consultas es que estas consultas pudieran movilizar más el voto de opinión que el de maquinaria. Vamos a ver si ese va a ser el resultado o no. La encuesta de Guarumo nos dice que no va a ser el resultado y que vamos a tener el congreso, digamos, de maquinarias habitual que hemos tenido en la historia de Colombia. Y por parte del pacto histórico, ya vemos pues ese acercamiento con el Partido Liberal, lo que hemos visto acá en Antioquia con el apoyo de Daniel Quintero, y a través de él muchos apoyos del Partido Liberal que movilizarían algo de maquinaria, pero pues parece que esta coalición Centro Esperanza es como la que más moviliza el voto de opinión, es mi impresión. Pues yo a esto agregaría, pues uno, que el lugar que tienen los partidos políticos, incluso insistiendo un poco en la observación inicial que hacían Luqueji y Andrea del desdibujamiento de esas estructuras, están como en la trastienda de todas estas consultas. No fueron los ejes estructurales de ninguna de ellas, sino que se plegaron un poco al peso de las figuras y de los personajes y de la popularidad de esos personajes para empezar o a armar pues como el paquete completo para la consulta interna y para tratar de enlazar esas consultas internas con las elecciones de Senado y Cámara. Entonces yo creo que ahí, digamos, es como un primer cambio importante cuando uno se pregunta ¿y dónde están los partidos? ¿Cierto? Los partidos están ahí, todos, con niveles muy diversos de fortalecimiento o fragmentación, pero están ahí en la trastienda, ¿no? La otra cosa es que yo refuerzo simplemente es esa idea de que en todo caso, puestas las tres consultas, la que mayor estructura partidista puede movilizar es la del Equipo por Colombia, ¿no? Porque ahí en efecto hay partidos que por mucho que se contraiga su votación van a tener como su mínimo vital electoral asegurado, ¿no? Entonces el Partido Conservador no baja en términos de todas las estructuras que votan por él en el país de 1.800.000, 2 millones de votos. El partido de la U, a pesar de que ha sido golpeado brutalmente por la desbandada de muchos de sus liderazgos hacia el centro democrático, también tiene una base electoral muy consolidada y firme en los territorios, Cambio Radical ni se diga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí eso hace pensar que efectivamente las posibilidades de que la consulta del Equipo por Colombia sea cuantiosa, digamos, sea muy votada, es más o menos cierta, ¿no? Respecto a las otras, donde hay menos estructura o estructuras más diluidas de partido, creo yo que juega esa tensión entre la posibilidad de posicionar un voto de opinión y la posibilidad de que en efecto también dentro de esos mismos partidos se vayan construyendo o consolidando pequeñas estructuras y redes políticas aterrizadas territorialmente. Yo lo digo porque pues cuando uno ve el trabajo de campaña de aspirantes al Senado o de senadores que tienen aspiración en el Verde o en alguno de los movimientos del pacto histórico, los ve trabajando en el día a día, asistiendo a reuniones, haciendo reuniones con líderes políticos, andando la calle, conviniendo, digamos, haciendo acuerdos con organizaciones sociales, etcétera, que en todo caso ese es el germen de la maquinaria, ¿no? Y con eso simplemente quiero decir de la maquinaria en términos descriptivos, no en un juicio, digamos, no en un juicio moral de maquinaria, no en un juicio estilo Ingrid, de maquinaria malo, opinión buena, sino en un juicio un poquito más descriptivo de cómo funcionan en las democracias las estructuras de los partidos para poder agregar preferencias. Y uno de esos mecanismos vitales que tiene que usar cualquier partido que se quiera consolidar territorialmente es esa estructura de redes políticas locales para hacer trabajo político. Entonces yo creo que ahí ese es un punto valioso. Y ahora también creo yo en la mención que hacía Andrea de la votación por la derecha,
yo creo que esa votación no es solo atribuible a la maquinaria que está ahí, que reconociendo que es mucha. Yo creo que también se está activando un mecanismo de esa opinión asustada de la derecha que va a tener un efecto en la consulta del equipo por Colombia, ¿no? En el sentido en que si ustedes ven la coordinación entre los mensajes que los distintos candidatos del equipo por Colombia están dando en los debates o en sus participaciones en la radio, etcétera, etcétera, más la estructura y el mensaje condensado en la publicidad política pagada de los partidos que los acompañan, todo está muy, muy, muy bien coordinado para decir, nosotros somos la salvación, el otro grupo es el riesgo, es el despeñadero, vote por nosotros, y no solamente vote por esta coalición, sino que apoye las listas que acompañan esta coalición hacia el Congreso. Y hay ahí opinión. Quería mostrar un poquito el tema de Invamer, porque es eso que dice el profesor Arenas frente a el miedo que pueden movilizar, puede ser, digamos, un factor determinante para ello, porque digamos que esa encuesta de Invamer muestra que el Pacto Histórico tiene una intención de voto de 38%, mientras que Equipo por Colombia, que es el que le sigue, 19%, y Coalición Esperanza 14%. Entonces, digamos, está relegada la Coalición Centro Esperanza de segunda Equipo por Colombia, pero el pacto le lleva un 20%, sin embargo, ahí no responde un 28%, que es como los que no tienen ni idea de qué va a pasar y que pueden al final salir atemorizados, pues como dice el profesor Arenas, y hacer que esa coalición Equipo por Colombia suba, además que las encuestas no miden el voto de la maquinaria, que va a tener Cambio Radical, ni el Partido Conservador, ni el de la U, o sea que seguro que esas coaliciones van a estar más reñidas de lo que muestran ahora las encuestas y que van a ser muchísimos más los votos que va a sacar la coalición Equipo por Colombia. Un tema puntual, uno para ser presidente o presidenta de Colombia obligatoriamente debe tener un fortín electoral, es decir, Bogotá, Medellín, Valle, Costa Atlántica, donde el candidato o candidata, casi que pase lo que pase, rival que tenga, a rival que vence, o como estamos en este tipo de las coaliciones, el voto de opinión y todo eso, pues cualquier cosa puede pasar. Históricamente el Congreso ha sido pues como el que ha estado dominado por las maquinarias, y las elecciones locales también, mucho más que las presidenciales. El voto a la presidencia es el voto de opinión más fuerte, y yo creo que en estas elecciones va a aumentar mucho más el voto libre y consciente de cara a lo que vimos en el 2019. En el 2019 las principales ciudades de Colombia eligieron alcaldes y gobernadores con un voto de opinión, aunque después en la gestión puedan aparecer, digamos, escándalos y afiliaciones políticas, pero genuinamente yo sí veo que hay un aumento en el voto de opinión. O sea, hubo un aumento en el voto de opinión en las elecciones locales, que eso ya era esperanzador. Y creo que en estas elecciones presidenciales va a ser mucho más que en las anteriores. Entonces yo ahí pensaría que de todas las elecciones la presidencial es la que menos maquinaria requiere, aunque no quiere decir que no requiera, pues porque evidentemente que requieren una estructura partidista, requieren una logística, requieren una capacidad de convocatoria, de información, de propaganda, y que eso requiere pues dineros y trayectoria reconocida. Pues no necesariamente compra de votos, como decía el profesor Arenas, que me parece muy importante. O sea, el solo hecho de tener, digamos, toda la capacidad instalada de años de haber sido partido es ya maquinaria, y no necesariamente es compra de votos, pero sí creo que digamos que de todas las elecciones es la más posible que sea un voto libre y digamos espontáneo y que pueda sorprender. Yo a eso simplemente le matizaría una cosa, pues por una pelea que yo siempre he tenido con esa oposición entre voto de opinión y maquinaria, pues contra maquinaria, que es esa, pues que es un matiz más bien de lo del voto de opinión, calificándolo más bien como voto no adscrito, porque realmente digamos, lo que ocurre muchas veces en las grandes ciudades no es que la gente se forme opiniones mejor fundamentadas para tomar una decisión, o más racionales o más fundadas en información contrastada, ¿cierto? En lo que tendría, digamos, lo que le daría mucho peso a una especie de opinión razonada y razonable, sino que finalmente están desamparados de alguna maquinaria, pues están libres, ¿no? En ese sentido de la libertad de no pertenecer a ninguna adscripción, y que
en esa medida también son sujetos a la publicidad, a las estrategias de marketing de los candidatos, a que algún mensaje dentro de esas estrategias de marketing haga match con sus preocupaciones. Entonces ahí yo creo que se activan una serie de mecanismos distintos a la compra y al encuadramiento que hacen las maquinarias de los partidos, pero que en todo caso es digamos, como un abanico de causas y de motivaciones para votar, que va mucho más allá de incluso la razonabilidad del voto. Pero estoy de acuerdo pues como que en las presidenciales eso tiene un margen mucho más amplio de maniobra, en las locales un poco menos, aunque también se han ido, digamos, el debilitamiento de los partidos tiene como contracara, como contrapartida, el hecho de que esa porción de ciudadanos que no se sienten ni identificados y que en cualquier caso no hacen parte de ninguna estructura que los encuadre dentro de un partido es mucho mayor. Sí, yo también matizaría en el sentido en que es cierto que las elecciones presidenciales tienen un potencial de mover mayor número de votos que no se encuentran adscritos a una disciplina de partido o una disciplina de movimiento. Pero creo que esto también tiene unas razones históricas, es decir, hasta el año 2002, hasta la elección del año de 1998, Colombia siguió votando conservador o liberal, ¿cierto? Con una clara adscripción. Así la gente no estuviera militando claramente en un partido. Las últimas fueron Pastrana, Serpa, ¿cierto? Y de ahí para atrás, ustedes encuentran que todos fueron un conservador, un liberal, conservador, liberal enfrentados en las elecciones. En el año 2002 hay un periodo, una especie de transición, se enfrentan dos liberales y un conservador. Digo dos liberales porque Álvaro Uribe venía del sector liberal, ¿cierto? Y que no es nada distinto o no era tan raro de los eventos que en el pasado en su momento llegaron a presentarse cuando existieron dos liberales y un conservador, o eventualmente dos conservadores y un liberal. Pero en el año del 2006, cuando uno analiza las elecciones, ahí sí se comienza a generar un contraste. Si ustedes notan, año 2006, entonces estamos hablando Carlos Gaviria, Álvaro Uribe, estamos hablando posteriormente Antanas Mockus, Juan Manuel Santos, y ahora estamos hablando de Petro Duque, ¿cierto? Entonces hemos tenido por lo menos en 3 de las elecciones que hemos tenido presidenciales durante este siglo, donde han surgido candidatos que han pasado a una segunda vuelta presidencial, que no vienen o que no son exactamente representantes de algún partido liberal o conservador, o de los partidos o movimientos que se desprendieron del Partido Liberal y Conservador. Por ejemplo, Partido de la U, que era como se presentaba Juan Manuel Santos, pues ese era claramente, había retomado parte del Partido Liberal y una partecita del Partido Conservador, y así siempre han existido eso. Pero creo que la dinámica que se ha dado en este siglo ha llegado a dar que han logrado posicionarse, por lo menos hasta segunda vuelta, personas que no vienen estrictamente de esos partidos tradicionales o de haber militado en algunos de estos partidos tradicionales. Ahí habría que sopesarlo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Obviamente en Colombia ha venido emergiendo una corriente política que plantea una distancia con los partidos y movimientos tradicionales, insisto, también con los movimientos que se han desprendido de ellos, o siempre ha habido pues como la teoría conspirativa de que a veces es mejor que pasara a alguien de estos movimientos alternativos porque era más fácil construir un enemigo que generara ese miedo para lograr pues una votación a favor de quienes habían estado tradicionalmente en el ejercicio de la presidencia. Yo quisiera hacer una observación sobre esta descripción que hace Luqueji del proceso histórico, porque me parece muy interesante esa trayectoria que viene mostrando un ascenso de alternativas por fuera de los partidos tradicionales, que en todo caso vienen y se disputan la segunda vuelta. Pues en el caso que cita Luqueji, 2006, 2010 y luego 2018 entre Petro y Duque, ¿no? Y pensando que si hay también en ese proceso histórico una especie como de acumulación de fuerzas para esa como una especie de tracción que va
haciendo coincidir procesos de cambio dentro de las estructuras partidistas, este deterioro del que hemos venido hablando durante todo el programa, pero también como una especie de dinámicas sociales, ¿no? Dinámicas sociales asociadas con movimientos sociales, marchas, protestas, reclamos que se han generado en el país desde el 2011, pero que después del 2016 adquirieron una lógica y una dinámica mucho más expresiva en la calle, y que en ese proceso de acumulación de fuerzas sea donde finalmente sea un factor que también ayuda a explicar por qué hoy, desde la primera vuelta, la oposición creíble de los competidores más fuertes está precisamente colocada como en ese resaltar esta opción alternativa como una opción viable, porque por ejemplo la del 2006 era una opción muy interesante, pero pues en términos de razonabilidad política era poco viable, digamos, que derrotara al candidato del establecimiento. Lo mismo que en el 2010, había cierta esperanza y la oleada verde llenó de entusiasmo a mucha gente, pero en todo caso había como una especie como de factores estructurales del sistema político que atajaban esa fuerza, y también factores sociales, digamos, lógicas de movilización distintas, que hoy en todo caso tienen unos matices que seguramente habrá que tener en cuenta para leer parte de los resultados que se produzcan en estas elecciones venideras. Yo creería que ahí no, digamos que una de las dicotomías frente al partido y la crisis de partido es lo que significa que la crisis de partido sería una desideologización y una transición hacia el personalismo y, digamos, las lógicas clientelares y directas de yo conozco a esta persona, me gusta, me hace favores, me beneficia, ¿cierto? Y yo creo que esa dicotomía no es tan clara, porque digamos que es evidente que los partidos tradicionales están en crisis, pero yo no veo tan evidente que se hayan desideologizado, pues que sea digamos el personalismo el que prime, sobre todo desde Santos, porque esa segunda vuelta a Santos-Zuluaga para mí es muy evidente de que ya hubo una ruptura frente a esa dinámica personalista y la crisis de los partidos, y que sí hay un proyecto ideológico de fondo, pues es decir, la defensa de los acuerdos de paz, que fue la bandera con la cual Santos ganó la reelección frente a Zuluaga, que se fue, digamos, como el encuentro entre un proyecto, digamos, de nación ciertamente elitista, pues que representaba a Santos, versus otro proyecto alternativo que fue Álvaro Uribe con la ruptura del Frente Nacional, como Luque lo muestra, pero sí, digamos que contribuyó a una ideologización de la sociedad en general en torno a esta agenda del acuerdo de paz, y permitió una apertura hacia los temas sociales que habían estado vetados, pues por cuenta de tener a la guerrilla como un actor político fundamental dentro del espectro político, y en ese sentido la agenda securitista había sido ganadora con Uribe, pero Santos contribuye a quebrar eso, y creo que sigue, digamos, primando más bien es el proyecto ideológico. O sea, Santos, es decir, no hay santismo, no existe, digamos, Santos no es un líder personalista, y esa transición dentro del régimen político a mí me parece muy importante, porque a pesar de que los partidos estén en crisis, y a pesar de que, digamos, en este momento sí hay unos personalismos, creo que hay una apuesta ideológica de fondo mucho más fuerte. Es decir, en este momento, con lo que significa el pacto histórico, no es Petro, o sea, es el proyecto ideológico que significa esa alternativa, y eso lo muestra, digamos, la lista al Senado, que es un montón de gente que le está apostando a una agenda ideológica más que a una persona. Inclusive muchos en el interior del pacto histórico están en contra de Petro, pero están convencidos de que la agenda ideológica está por encima de esa persona, y creo que esa ruptura pues la hizo Santos, y me parece que da cuenta de la crisis de los partidos, pero no necesariamente de un éxito del personalismo, pues diría. Hay un hecho puntual, es que cuando hablamos de las consultas y los que están esperando los resultados de ese 13 para saber cómo podrían llegar de fortalecidos o fortalecidas o no, estamos hablando de Ingrid, de Oscar Iván Zuluaga, de Rodolfo, entre otros. Pues cuando ya la fiesta está organizada, llega alguien a última hora y dice yo también quiero participar, y puede ser que anime mucho la fiesta, depende de lo que lleve, haciendo un símil con lo que sucede por ejemplo un fin de semana en cualquier parte, o puede que llegue el menos animado y que simplemente sea un actor más. Estamos hablando de Cambio Radical, que confirmó que tendrá logo en las presidenciales.
a la hora de la emisión de este programa y de la grabación para redes sociales, no sabemos los resultados y no sabemos qué decisiones tome ese partido para saber si Germán Vargas Lleras pues, va a hacer campaña relámpago para ver si en la tercera la vencida para ser presidente de la República. ¿Ustedes cómo ven esa aparición? A mí me parece súper interesante, me acabo de enterar, pero me parece muy interesante porque Cambio Radical fue la bancada determinante del Congreso actual y ellos se rompieron gracias al gobierno de Duque. Los de Cambio Radical charistas que se fueron con Duque y los de Cambio Radical vargasyeristas que se mantuvieron, pues, digamos, independientes. Eso generó una fracción interna que evidentemente, digamos, Germán Vargas Lleras no representa el charismo, es una, digamos, una crítica al cambio radical de los char que estaría pues en la coalición Equipo por Colombia. Y eso, digamos que es un síntoma más de ese problema que hay interno. A mí me parece que es interesante de cara a lo que pueda pasar en el Congreso con la bancada de Cambio Radical esta candidatura, o sea, porque lo que estamos dando en las encuestas es que Equipo por Colombia, el que va a resultar elegido va a ser Fico, y ahí ya sería muy interesante ver qué van a hacer los char, si se van a unir a respaldar a Fico o si se van a ir con Vargas Lleras, que en realidad lo dudo mucho porque cada vez ese poder electoral de Vargas Lleras se va menguando más, por lo menos frente a su capacidad de maquinaria. Profe Andrea, antes de que ingresen el decano y el director del instituto, entre comillas, ¿usted no confía en la maquinaria en la costa de los char por encima de ese voto de opinión y ese volanteo y la manera de saludar de Fico en las calles de Bogotá y Medellín? Es que en las elecciones pasadas, en el 2018, nos sorprendió muchísimo. Yo pensé que Vargas Lleras iba a ser el segundo en las elecciones del 2018 y no. Es decir, lo que yo he visto, y les decía, las elecciones a la presidencia, el voto de opinión sigue primando sobre la maquinaria y fue, en realidad, no fue la costa, fue en realidad el centro, el eje cafetero de Antioquia los que determinaron la presidencia de Iván Duque. Entonces yo creo que va a ser pues secundario frente a la contienda interna y que Fico va a seguir ganando esa contienda de Equipo por Colombia. Bueno, este tema también es muy interesante, pero primero Vargas Lleras, señor decano, señor director, y este tema interesante de la confiabilidad o no de determinadas maquinarias. A ver, yo creo que en caso tal de que se presente o se escriba mañana Vargas Lleras, que lo haría básicamente como simplemente es para poder tener la opción abierta dependiendo de los resultados de la próxima semana, se debe a, o probablemente yo la única forma que lo explicaría es a la lectura de ciertos sectores del establecimiento del país que ven, uno, claramente una derrota. ¿En qué sentido? Yo lo decía ahora, el Equipo Colombia en el fondo son los herederos de Duque, ¿cierto? Del gobierno Duque, pero que no aparece como heredero de Duque. Cuando usted comienza a hacer la cuenta de quiénes podrían estar en el Equipo Colombia, pues realmente usted encuentra que los sectores del establecimiento que están ahí son mucho más cercanos a lo que ha sido el Centro Democrático y a Álvaro Uribe, que recuerden ustedes que se produjo una fractura entre este sector y lo que fue el gobierno de Santos. Durante los dos gobiernos de Santos, particularmente el segundo gobierno, pues se generó esa fractura. Son sectores que para mí son del establecimiento, tienen fundamentalmente la misma pensamiento económico, tal vez en esencia el mismo pensamiento en términos de muchas cuestiones sobre seguridad y muchos otros temas. Entonces siguen siendo sectores del establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si fuera a ganar Fico, David Barguil, etcétera, igualmente la apuesta del Equipo Colombia es juntarse con el Centro Democrático a tratar de ganar, a tratar de pasar la primera vuelta, ¿cierto? Pero en ese horizonte de los posibles que estén ahí, pues no ven a una persona que represente el establecimiento en la corriente que no es del uribismo. Esa esperanza tal vez en algunos sectores estaría centrada en personajes de la coalición de Centro Esperanza, que un poco en algún momento se planteó con la idea de Alejandro Gaviria como mostrar una persona que si bien fuera mucho más carismática con una posición de centro, seguía siendo una posición, a mi modo de ver, más cerca a ciertos sectores tradicionales del establecimiento. Entonces creo que lo que viene sucediendo
en ese punto los está poniendo a pensar, y es que probablemente no van a tener, ciertos sectores no van a tener una figura con qué competir, de ellos propiamente con qué competir, con lo cual les quedaría o eventualmente en la apuesta es si gana Fajardo, o tenerse que sumar a Fajardo o tenerse que sumar a quien quede en el equipo Colombia, es decir, volverle a entregar todos los votos al Centro Democrático. Y si ustedes recuerdan, al comienzo de estas elecciones, pues lo que se decía es que el Centro Democrático, porque ya no iba Álvaro Uribe Vélez por el desgaste del gobierno de Duque, pues no tendría unas opciones reales de continuidad. Paradójicamente, el equipo Colombia, a quienes más les ha dado impulso, ha sido particularmente, a mi modo de ver, al sector más cercano al Centro Democrático, en detrimento de otros sectores que podrían estar más en el sector tradicional del liberalismo y de muchos sectores que apoyaron al gobierno Santos en esa pelea con Álvaro Uribe. Yo coincido perfectamente con esta idea de que finalmente la posibilidad que se abrió esta semana en noticia expectativa, pues en la creación de expectativa de ahí va cambio radical, porque lo hicieron efectivamente a partir del diseño de una, digamos, era como vendiendo un nuevo producto, ya no en Olímpica, sino en otro centro comercial, en otro supermercado, para jugar incluso estratégicamente con las reglas del juego, ¿no? Porque lo que entiendo por las noticias que leí hoy esta semana es que inscribirían un candidato que ellos, durante el tiempo que tienen para corregir o modificar la lista, podrían meter el candidato que es, ¿no? Dependiendo un poco de cómo sean los resultados efectivamente del domingo. O sea, que no va a ser Vargas Lleras. No, incluso es que no van a inscribir a Vargas, o sea, si inscriben a alguien mañana, no inscribirán a Vargas Lleras, sino que inscribirían al secretario general del partido, yo no me acuerdo exactamente el nombre, para dejar la posibilidad de que eso se pueda modificar la otra semana, cuando ya tengan pues un panorama político de competencia distinta, pero la publicidad la construyeron toda alrededor de la trayectoria de Vargas Lleras, ¿no? Sí. Y esa es muy interesante, sobre todo porque en todo caso sí revela una lógica y un aprendizaje sobre la estrategia electoral de Vargas Lleras de la vez pasada, que era la omnipresencia, es decir, copar todos los espacios de gobierno determinantes, ministerios claves, los que determinaban inversiones muy fuertes durante el gobierno Santos, etcétera, y terminó pagando también por desgaste de su imagen. Entonces, un poco más como en la lógica de ponerlo en la palestra a través de sus columnas de opinión, que no desapareciera, pero que en todo caso se mitigara la imagen chocante que suele tener Vargas Lleras frente a la opinión pública, de un tipo cascarrabias y de una persona, de una mala persona realmente. Entonces, ahorita lo que quieren de alguna manera es como en una campaña relámpago resolver esos problemas de la coalición de la derecha en términos de figuración e incluso capacidad administrativa. Porque es que lo que paradójicamente ocurre, y lo señalaba ya el profe Luqueji, es que esa coalición hereda lo de Duque, y quien quede dentro de ellos, si es Federico en todo caso, sería una figura que se parece mucho a Duque, en términos de experiencia, en términos de capacidad, incluso en términos de capacidad de gestionar problemas que no son de carácter administrativo, sino de orden político. O sea, porque una de las peores características de Duque es que realmente fue su torpeza política, en el sentido de ser incapaz de leer el contexto y de tomar distancia de las amarras que le ponía el partido para darle señales al país en relación con cierta confianza respecto a ciertas instituciones, en relación sobre todo con respecto a ciertos procesos de continuidad y consolidación que había que tener en el país, y que tenían que contar además con el apoyo no solo del Centro Democrático, que lo cercó y lo aisló de los otros partidos que hubieran podido acompañarlo, sino que tenían que contar precisamente con una bancada mucho más amplia que también le estaba pidiendo juego político en los ministerios, etcétera, y que en principio no lo dejaron construir. Entonces, el riesgo real, que seguramente muchos de los estrategas más inteligentes de la derecha están leyendo, es precisamente que pongan a otro tipo que se parezca tanto a Duque,
que la gente termine rechazándolo por reflejo. Y yo creo que, bueno, eso puede ocurrir con Fico, pero frente a lo que hablaba Luqueji de Vargas Llera, pues como esa ficha del establecimiento no uribista, que sería algo similar pues como con Alejandro Gaviria, y si Alejandro Gaviria no despegó en las encuestas ya, o sea, no despegó evidentemente ya dentro de la coalición, Centro Esperanza no despegó, yo dudo que Vargas Lleras pues pueda tener alguna luz de carisma, pues, o sea, si Alejandro Gaviria no la tiene, Vargas Lleras sí que nada, entonces no creo que sea pues tampoco una fórmula exitosa ahí como para salir del embate. Pero sería precisamente por ese factor de experiencia administrativa probada, o sea, porque usted puede estar en desacuerdo con Vargas Lleras y saber que es un tipo mala persona y todo ese tipo de cosas que a veces también en la política juegan mucho, pero en todo caso, en términos de experiencia administrativa, incluso de conocimiento del Estado, de capacidad de enfriar sus malquerencias de proximidad para tomar decisiones que impliquen a otros actores del sistema político y del régimen, en todo caso Vargas Lleras está mejor acomodado que todos los otros. Entonces no es tanto porque tuviera o no, o les pudiera o no aportar en términos de carisma y capacidad de convocatoria de otro bloque de opinión que se deje mover por esos factores, sino porque en caso de necesidad a le podrían poner toda la maquinaria, como se la pusieron, por ejemplo, a Santos, que tampoco tenía carisma en el 2010 y ganó las elecciones, ¿no? El carisma santista. La demografía en este momento no da para un líder que no sea carismático, con lo que significó el paro nacional y el movimiento juvenil, los primivotantes, en este momento el censo electoral está, digamos, la fuerza joven va a ser, yo siento pues, esperemos que no pase lo de los consejos municipales de juventud, pero es lo que está generando la expectativa, que son los jóvenes los que van a determinar, y yo sí creo que el carisma, pues inclusive dentro de los jóvenes el voto por Rodolfo Hernández a mí me parece impresionante, como lo adoran solamente por la apuesta estética de ser un disruptor antisistema, de utilizar memes y digamos cosas muy light dentro de la política, y yo creo que sorprenderá pues el tema del carisma con el voto joven ahorita. Pero precisamente usted señala el problema, es que es una masa importante, pero que en todo caso no pone ni la atención ni su interés en una sola fuerza. Entonces, claro, es importante eso del carisma, pero eso puede estar dividido, mientras que otros sectores más tradicionales, incluso que cuenten dentro de su capital con votantes más adultos, entre los 40 y 70 años, esos tienden a desarrollar un comportamiento mucho más estable respecto a no tanto al carisma, sino a las visiones de autoridad. Y ese es un reflejo que efectivamente sí proyecta un tipo como Lleras, ¿no? Yo ¿cuál sería el asunto que diría? Yo coincido en que efectivamente hay cambios demográficos y que probablemente ahora la juventud y el inconformismo social se manifieste de mucha más fuerza, pero el punto es que la política en el mundo en los últimos, bueno, desde hace muchos siglos, pero aún en estos escenarios modernos la política se sigue construyendo con base en el enemigo, es decir, se construye el enemigo y quien gana es quien nos salva del enemigo, y ha sido como se ha construido se han ganado en el último tiempo distintos presidentes alrededor del mundo, y eso en Colombia, ya lo decía Juan Carlos Arenas, viene sucediendo, es decir, todos los mensajes es sálvenos de la catástrofe que viene, el último es si votan por Petro nos vamos del país, etcétera. Entonces esa construcción de un escenario de miedo, de construir a un enemigo, P de Putin, P de Petro, etcétera, P de pacto, juega y cala dentro de la gente, y eventualmente creo yo que puede terminar siendo la estrategia política. Bueno, a propósito de este tema, agradecemos a la profesora Andrea Arango Gutiérrez, profesora del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, por acompañarnos en ese segmento a propósito de lo que significan las consultas de partidos, las consultas interpartidistas, en este diálogo con nuestros coordinadores académicos Juan Carlos Arenas y Luqueji Gil Neira. El
profesor Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el profesor Luqueji, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Profesor Andrea, interesante conversación, y como este es un año electoral, ya sea en marzo, en abril, en la antesala o en el propio mayo, estaremos con seguridad de nuevo entablando esta conversación con más certezas frente a las consultas de las que tenemos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes que están Hablamos aquí. de las consultas interpartidistas o de partidos, y también recién nos acompañaba la profesora del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Andrea Arango Gutiérrez. Último segmento que dedicaremos a la parte final de consultas, pero también cuando estamos ahora de lo que significan las legislativas, que si bien han sido tocadas por ustedes en desarrollo de este programa, sería interesante un ejercicio también de análisis y pedagogía frente a esta materia. En algunos momentos, con relación a lo que significan cada una de las consultas, Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo Colombia, hemos mencionado las encuestas. Para ustedes como analistas, ¿qué tan confiables son las encuestas en escenarios como los que estamos viviendo en Colombia, a partir de la importancia del voto de opinión, que las encuestas, como ustedes han dicho, no miden las maquinarias porque les queda muy complicado, y por supuesto, a través de lo que representa un ejercicio no tan nuevo, pero sí, digamos, muy interesante de tener legislativas y al lado las consultas? Decano. Sí, yo creo que las encuestas, se ha manifestado desde hace mucho rato, las encuestas pueden ser una fotografía, pero es una metodología que no se puede tomar como una predicción exacta de lo que va a suceder, y creo que la historia en las últimas elecciones no lo ha demostrado. Sobre todo porque las encuestas tienen un momento de publicación, pero también sabemos que hay factores que pueden estar sucediendo en la última semana previa a elecciones, inclusive hoy pueden estar sucediendo cosas que hagan cambiar a la gente su decisión y su opinión, o que incentiven a ir a votar o que no vayan a votar. Entonces, ese es un primer factor en el tema de las encuestas. El segundo, creo yo, que hay que tenerlo presente, y es que en particular hoy, de cara a las consultas, precisamente como hay una votación por Senado y por Cámara, aunque los candidatos al Senado, no todos los candidatos al Senado y Cámara están haciendo abierta campaña por votar en todas las consultas, es decir, no todos están poniendo su imagen al lado de por quién deben votar en la consulta, sí es muy posible o es muy factible que muchos de ellos le hayan instruido a sus bases votar por determinada persona en las consultas. Y ese efecto, eso no se mide, eso no se alcanza a medir en la encuesta. Creo que lo decía ahorita Andrea o Juan Carlos. Eso no se alcanza a tomar en la radiografía de la encuesta. La encuesta no te alcanza a medir esos votos que ya se saben que están orientados desde un aspirante a la Cámara o al Senado, que le está diciendo a su gente, vote por este. Eso normalmente no se logra captar a través de las encuestas. Y tercero, pues algunos vienen en esta época de redes sociales, vienen considerando que podría existir otro mecanismo. Creo que la prueba será este domingo, para analizar, y consideran que, por ejemplo, las tendencias de interacción en redes sociales, las mediciones que se hacen en redes sociales sobre interacciones, sobre búsquedas, a veces podrían ser mejores indicadores de hacia dónde va la opinión, más que de la respuesta que se da a una encuesta telefónica o a veces presencial que te hace una firma encuestadora. Yo a eso solamente le agregaría una observación adicional sobre la metodología de las encuestas, pues que sigue siendo, digamos, o sea, más bien de las encuestas, cuando se las usa en medios de comunicación, se trata de sacar más provecho del que ellas metodológicamente podrían rendir. Me explico, es que ustedes saben que normalmente se calculan muestras nacionales y eso luego se hace un segundo cálculo para hacer submuestras por regiones. Entonces la muestra nacional, que es de 1.500 encuestados, se divide en 300 para Bogotá, 250 Eje Cafetero de Antioquia y así. Entonces, a veces en la lectura que se hace de esos resultados se extrapolan, digamos, como las consecuencias o los cálculos que normalmente se hacen a todas estas regiones. Y se trata de decir que la encuesta revela de una manera más o menos precisa la fotografía, digamos, porque ellos mismos han sido muy cuidadosos en decir, no, esto es una fotografía de esa región,
pues yo creo que hay incluso los encuestadores y quienes las comentan deberían ser más cuidadosos y más honestos también con la ciudadanía, en la medida en que, por ejemplo, tendrían que revelar cómo se incrementa el margen de error cuando usted toma como referencia las submuestras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese incremento pasa a veces de tener márgenes de error del 3% a tener márgenes de error del 10%. Entonces, digamos, como también un cuidado, digamos, las encuestas son un indicador básico que puede ir guiando a la gente cuando está caminando en la oscuridad, pero en todo caso no es una lámpara ni es un foco que permanezca encendido permanentemente, y yo creo que en eso hay que llamar la atención también como de la ciudadanía para que las lea con mucha actitud crítica. Y la otra es que también creo yo que sea, digamos, que cuando usted confecciona la encuesta también decide cómo priorizar y darle más fuerza a unos candidatos que a otros. Y eso también tiene una incidencia en los resultados, dependiendo de por quién preguntes primero también, por ejemplo en las encuestas, dependiendo de si lo haces a través del tarjetón sin mencionar candidatos, de un tarjetón como muestra, ¿cierto? Eso también los resultados irán variando efectivamente, y la confiabilidad de la respuesta. Y finalmente el tema de que las encuestas en general están estructuradas para sondear sobre todo grandes centros poblados. Es decir, hay una parte de la Colombia rural que si bien no es la que define el resultado final de las elecciones, en todo caso, cuando lo sacas de las mediciones, también estás produciendo un sesgo a favor de las ciudades y a favor de los centros urbanos más grandes, que también desfigura como una lectura más precisa de la voluntad y de las preferencias de los electores en el país. Les quisiera preguntar sobre un tema de cada una de las coaliciones. Por ejemplo, las diferencias, las peleas, los diferentes mecanismos de opinión que uno encuentra en Centro Esperanza, frente a Equipo Colombia, donde frente al caso Char, hagámonos pasito, una aparente unidad, al menos en lo que vemos en medios de comunicación. En Pacto Histórico, los temas de Francia Márquez frente a asuntos puntuales de presuntos incumplimientos con relación a lo que significaría la votación y determinar fórmula vicepresidencial. Esos pequeños desacuerdos, diferencias o esas peleas mediáticas que hemos visto para el caso de una coalición y la unión de otras, ¿eso electoralmente cómo puede jugar? Profe Juan Carlos, ¿quiere arrancar? Sí, listo. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que incluso tanto las disputas internas como la manera en que se resuelve, habría que leerla coalición por coalición, y los efectos que tienen en la opinión pública también son diferenciales. Entonces, respecto al Equipo Colombia, normalmente tramitan sus diferencias internamente sin armar grandes avisperos respecto a la opinión pública. Eso revela un talante también, ¿no? Un talante de un tipo de liderazgos políticos que en todo caso están muy confiados en que no es la transparencia y la puesta en escena como de esas discusiones lo que les va a dar confiabilidad frente a los electores, sino también la promoción de otros valores que comparten. Entonces, por ejemplo, usted ve que en el Equipo por Colombia, a pesar de que hay algunas distancias entre uno y otro integrante del equipo, casi siempre lo que suelen insistir es, uno, en que comparten ideas de orden, ¿cierto? O sea, que al país hay que ponerle orden, hay que asentar la autoridad en el país. Todo eso lo comparten, ahí no hay discusiones. Comparten la idea también de que, la idea peñalosista de que el tema es hacer obras y no hablar tanto. Entonces, esa idea como de la eficacia de la gestión administrativa de estos gobernantes, ¿no? Y ahí, alrededor de eso, han armado también una imagen de la coalición como una coalición que es la seguridad frente a otros riesgos populistas, y la seguridad asentada sobre todo en la gestión administrativa, político-administrativa, que muestran algunos de sus integrantes, ¿cierto? Ahí hay diferencias importantes entre ellos,
sobre todo, por ejemplo, la que se generó alrededor de la figura de Char, y también el hecho de que un personaje como Char, pero también un personaje como Peñalosa, sean tipos tan parcos al momento de plantear los debates y las discusiones, frente a una actitud tan vocinglera, por decirlo de alguna manera, de candidatos como Federico Gutiérrez o como incluso David Barguil, ¿no? Que son como las dos caras de esa moneda, unos calladitos, incluso de poca palabra como Char, y otros muy vocingleros, muy habladores, como, digamos, como estos otros dos candidatos. Respecto a la estrategia de Centro Esperanza, yo creo que hay fracturas reales, ¿no? La tensión grande entre la idea de un compromiso radical, casi religioso, en la lucha contra la corrupción, frente al componente pragmático de las elecciones se ganan con acuerdos, de un Alejandro Gaviria, ha generado fracturas que seguramente después de estos resultados del 13 de marzo, seguramente no se podrán recomponer, ¿no? No habrá manera de recomponer mucho esa coalición, aunque por el decir de Alejandro Gaviria, si él pierde la consulta, en todo caso apoyará a quien gane esa consulta, mantendrá pues como su palabra. Ahora falta ver si lo aceptan, porque dentro de la coalición también como ese estilo de la superioridad moral siempre ha sido muy determinante, entonces también se reservarán el derecho de admisión. Y eso ha tenido una estrategia que a mí me ha llamado mucho la atención, que me parece muy curiosa y muy interesante como coalición, de estructurar una campaña de una publicidad, una estrategia publicitaria de muchos de estos candidatos por las compañías que tienen. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que ha hecho Fajardo durante todas estas últimas 2 semanas y sobre todo durante esta semana es salir con gente respetable, ¿no? Entonces, José Antonio Campo, John Sudarsky, una mujer, ya no recuerdo mucho el nombre, pero que también está en la lista del Partido Verde, que tiene una tradición así muy, muy fuerte también como en las relaciones con los empresarios, etcétera. Entonces, con gente no rodeados de pueblo, no rodeados de masas, sino rodeados de gente prestante que en todo caso brinda el mensaje o ofrece el mensaje de este tipo por el que ustedes van a votar y porque yo recomiendo votar es confiable. Y le devuelven, el candidato devuelve también su halago a la persona que lo está adulando, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante esa estrategia. Yo no sé si eso tiene que ver también con la subida en las últimas encuestas del propio Fajardo dentro de su propia coalición, pero en todo caso era una parte como de las cartas que se jugaba también en términos de prestigio una figura como Fajardo. Y en el caso del pacto histórico, esas disputas se resuelven por el peso político que tiene, digamos, se resuelven por la vía del peso político que tiene Petro. Es decir, ahí puede haber bochinche interno, pero el bochinche no trasciende porque la distancia entre Petro y quien le sigue en poder político electoral dentro de la propia coalición es inmensa. Entonces ahí no hay manera ni siquiera que eso produzca un impacto negativo entre los seguidores más fervientes del pacto histórico. Y como de alguna manera la gente que se sumó al pacto histórico sí le apuesta como a un cambio en el modelo de gobierno, yo creo que van a mantener su lealtad. Yo no sé si me equivoque, pero creo yo que ahí, independientemente de que hayan sido maltratados en algunos temas, por ejemplo Francia Márquez o incluso Camilo Romero, aunque Camilo Romero mucho menos, yo creo que van a mantener la lealtad al pacto histórico porque también creen más en el proyecto y que el proyecto puede disciplinar la actitud del líder carismático que tienen al frente, que es Petro. Yo creo que esto tiene que ver con el tema de las diferencias, creo que también tiene que ver con otras configuraciones históricas. A ver, el equipo Colombia creo yo que representa lo que han sido los dos partidos tradicionales en Colombia y sus escisiones, movimientos. Es decir, el Partido Liberal, el Partido Conservador, en términos generales, con todas sus escisiones y movimientos. Cambio Radical venía de lo que era cierto nivel de liberalismo,
partido de la U, cierto sector del liberalismo y el conservatismo, etcétera, el propio partido conservador, hoy un centro democrático pues que se ha consolidado, pero que es más o menos el sector que ha apoyado a Álvaro Uribe desde el año 2002 hasta la fecha, pero en el fondo son personas que están acostumbradas a dar debates entre sí, pero que tienen claro que ante situaciones de riesgo, ¿cierto?, mantienen una unidad de cuerpo. Históricamente ha sido así, frente a los asuntos en los que se ha puesto en vilo la continuidad o no de los partidos tradicionales en Colombia en el ejercicio del poder. Históricamente ellos han mantenido una estructura y un espíritu de cuerpo. En cambio, particularmente en lo que tiene que ver con la coalición de la Centro Esperanza, vienen sectores que cada uno se ha reivindicado alternativo, pero en gran medida alternativo incluso frente a los alternativos. Entonces usted encuentra a dos personajes muy disímiles y, por ejemplo, que en la historia llegaron a tener serias, o por lo menos sus partidos llegaron a tener serias contradicciones, por ejemplo, con el representante de lo que es Dignidad, el senador Jorge, se me pasó en este momento el nombre, Jorge Robledo, por ejemplo, con un Sergio Fajardo. Recuerden ustedes que durante la gobernación de Sergio Fajardo, pues uno de los diputados antioqueños que era de la línea de Jorge Robledo era casi que el principal diputado opositor de Sergio Fajardo, y era tradicionalmente esa corriente Polo Movir, que ahora está en Dignidad, ¿cierto? Era muy opositora a todos los que estén, y realmente yo no encuentro una diferencia en cómo es Jorge Robledo o cómo era, incluso me ha llamado la atención en que ahora está un poco más asentado a cómo era en sus debates y en sus expresiones a cómo es ahora. Entonces, realmente, por ejemplo, varios de ellos vienen acostumbrados a ser muy críticos, a mostrarse como alternativos, pero además alternativos frente a sus alternativos o frente a los otros alternativos, que creo que es un poco distinto. Y del lado de lo que es la coalición Pacto Histórico, yo creo que hay una gran caudal que se formó alrededor de Petro, más que por ser la figura de él, viene desde el 2008 de esta ola de descontento entre Duque y entre los candidatos que habían, y la idea de tener una apuesta alternativa, pero que finalmente Petro ha venido terminando, ¿cierto?, como la única figura como capaz de aglutinar por lo menos ese sector y ese descontento que existe latente ahí, mucho más allá. Entonces, ahí coincido plenamente con lo que dice el profesor Juan Carlos. La figura en términos de Duque es muy alta, de Petro es muy alta, y pues un Camilo Romero que, si bien ha sido un gobernador de Nariño, ha tenido otros cargos de figuración, no tiene la trayectoria. Petro viene siendo congresista desde el año 92 y además fue alcalde de Bogotá, ¿cierto? No hay un punto de comparación ahí en el recorrido con Camilo Romero y mucho menos pues con Francia Márquez. Ya estamos en el segmento final y, por supuesto, de lo que representan estos 3 especiales consecutivos que hemos presentado en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en esta asociación, en este vínculo entre la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. En ese caso, con el decano Luqueji Gil Neira y con el director Juan Carlos Arenas Gómez. Y, por supuesto, desde la emisora, con los invitados e invitadas que, dependiendo de los capítulos que hemos desarrollado, legislativas y también consultas, nos han acompañado. A todos ellos y ellas el agradecimiento y, por supuesto, el compromiso para que, una vez conozcamos la conformación del legislativo, pues tengamos el respectivo análisis. Y claro, cuando tengamos ya listo el partidor para las presidenciales, hacer obvio pues la pedagogía que se merece, el análisis, y por supuesto con nuestros coordinadores académicos estaremos en ese ejercicio. Teníamos presente en los titulares el tema de legislativas y creo que lo hemos abordado a partir de lo que han significado muchas de las respuestas que ustedes han asociado justamente con esos contenidos. Ya solamente nos resta conocer resultados y, por supuesto, señor director y señor decano, pues tener una reunión más con ustedes y nuestros demás analistas para ver cómo se configura ese mapa electoral a partir de la próxima semana, que determinará decisiones de muchas personas y también de partidos políticos. Y eso que no alcanzamos de hablar de César Gaviria, que sería otro tener en cuenta desde el próximo 13 a partir de lo que suceda en las legislativas.
Señor decano, muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con usted en la próxima emisión. Alex, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes y gracias al profesor Juan Carlos por compartir este espacio en este panel importante. Señor director, muchas gracias. Gracias, Alexander. Gracias, decano Luqueji, por esta conversación, y yo creo que quedan abiertas como las expectativas de lo que van a decir las urnas el próximo domingo.